Bueno, entonces vamos a retomar, voy a estar atento a que aparezcan nuevos participantes. Bueno, el texto que nos reúne y a partir del cual podemos elaborar, que eso es creo que lo más interesante, es el de Beatriz Preciado, texto Yonki, del año 2008. ¿No? En este libro, Preciado, bueno, todavía se llamaba Beatriz, luego bueno, cuando realice su, no diría el cambio de sexo o de orientación o de género, sino lo que él va a denominar un cruce, ¿no? Como intentando justamente poner en cuestión, ¿no? El pasaje de un rol de género a otro rol de género y por lo tanto en ese mismo movimiento de su subversión confirmarlo, ¿no? Como si efectivamente existiera esa dualidad y se pudiera producir un pasaje que restituye, ¿no? En su primer movimiento de aparente subversión aquello que está puesto en cuestión, sino que más bien o prefiere actualmente problematizar, ¿no? ese cruce y de hecho el nombre mismo de Paul, ve y mantener, ¿no? Preservar como un significante el B de Beatriz, tiene esa función performativa. Bueno, en el video que les propuse, que ustedes quizás hayan visto, partía de un texto anterior, de Preciado, que es el manifiesto contrasexual, ¿no? Porque creo que digamos, permite dialogar de manera introductoria con algunas cuestiones que hemos revisado a propósito básicamente de Marx, ¿no? Porque en el manifiesto contrasexual, Preciado parte de una analogía con aquello que hace Marx con la mercancía, ¿no? Para pensar la sociedad capitalista. Entonces, lo que Marx plantea en el Capital es que digamos, la mercancía, que es una célula de la sociedad, contiene en su significación, pero sobre todo en las implicancias que su análisis revela, lógicas que atraviesan y que exceden largamente a la mercancía, ¿m? Y que van a conducir hasta, digamos, el mercado mundial. Entonces, esa analogía en el análisis de Preciado es el dildo que dice, bueno, que puede ser considerado marginal, pero que irónicamente involucra una concepción nueva, una concepción distinta del género y del cuerpo, que va a denominar una concepción protésica, es decir, a partir de prótesis, ¿no? Que pone en cuestión toda idea de originalidad natural o biológica, ¿no? Preciado considera al dildo como un paradigma epistemológico, ¿no? Donde las prótesis no vienen a colmar una falta de órganos naturales originales y bien formados, sino a redefinir la naturaleza misma, ¿no? Una naturaleza maquínica que subyace en los imaginarios arbitrarios, ¿no? De que le atribuyen a determinados órganos determinadas propiedades constitutivas, ¿no? De los sujetos realmente constituidos. Y precisamente esa construcción de estas prótesis, ¿no? Como instrumentos que reemplazan órganos o cuerpos que estarían previamente o que serían reales, ¿no? Que estarían adecuadamente conformados y que poseerían determinados atributos, es un efecto, ¿no? de la tecnología en la configuración de digamos, los órganos o la corporalidad. Y aquí otra vez creo yo que es interesante pensar digamos, la historicidad y el carácter deconstruido, ¿no? Que poseen ciertas figuras fundantes de las nociones contemporáneas y modernas de sujeto y subjetividad. Habíamos visto a propósito del trabajo de John Scott cómo la diferencia biológica de los cuerpos, el dimorfismo sexual,
aparecía como una suerte de último bastión, ¿no? En el proceso de construcción histórica, donde por un lado el género, es decir, los atributos sociales y culturales que se le asigna a la diferenciación sexual, parecieran mucho más históricos, maleables, contingentes y por lo tanto política o culturalmente cuestionables que ese fondo natural y por lo tanto esencial que serían los cuerpos. Bueno, esto no es algo que solo es puesto en cuestión a partir de una transformación, ¿no?, de la misma idea de la naturaleza. Sobre esto vamos a volver y nos vamos a detener a propósito del texto de Donna Haraway en el próximo encuentro del viernes, que por otra parte posee una consonancia conceptual, ¿no?, y de referencias o de interreferencias bibliográficas con Preciado, eh, sino que también se pueden remitir a otro tipo de elaboraciones, digamos, no, con otros ingredientes teóricos o incluso meramente históricos, ¿no? Digo, me refiero, por ejemplo, a los estudios de Thomas Laqueur, que está citado, ¿no?, en la bibliografía del seminario, sobre la construcción del cuerpo, que él sigue desde, dice, los griegos hasta Freud. Bueno, y básicamente el momento, creo, más relevante para lo que nos interesa en este seminario es que Laqueur recupera la idea de que existen dos cuerpos, ¿no? En la especie humana se pueden identificar con claridad a partir del principio de la cópula y de la reproducción. El cuerpo femenino está caracterizado por ciertas configuraciones, ciertas formas y ciertas funciones vinculadas a los órganos sexuales, y los masculinos también con las mismas características. Esta idea de que los cuerpos están ordenados en torno a un complemento en la cópula sexual y en la reproducción, básicamente digamos, la conexión pene-vagina, ¿no?, como definitorias de lo que efectivamente es un cuerpo femenino y lo que es un cuerpo masculino, es una distinción, una diferenciación que se fue construyendo en tratados médicos, desde la temprana modernidad, que posee algunos antecedentes, pero donde la consolidación biológica, ¿no?, es relativamente reciente. Muestra, a través de un estudio, ¿no?, empírico, muestra que en tratados sobre la corporalidad anteriores, por ejemplo al siglo XVIII, el pene y la vagina no aparecían como dos órganos eh, radicalmente diferentes, sino más bien como dos modalidades de un mismo órgano que evolucionaban a partir, por ejemplo, de la temperatura, ¿no?, corporal. Entonces, el pene y la vagina eran un mismo órgano, solo que por razones contingentes podían digamos, salir del cuerpo, la vagina salía del cuerpo y se hacía pene, y el pene era o lo que nosotros denominamos en nuestras categorías, digamos, modernas biologicistas, era digamos, la vagina era un pene que en realidad por razones otra vez contingentes se introducía en el propio cuerpo, subvirtiendo por lo tanto esta idea de que existen dos corporalidades que pueden ser reconocidas digamos, con claridad y fundamentadas en un principio extrahistórico y por lo tanto no modificable, que sería la naturaleza corporal humana. Esto desde una investigación propiamente histórica. El análisis de Preciado nos lanza en el seno de la Disculpa contemporaneidad. que te puedo interrumpir un segundito. ¿Podrías silenciar los micrófonos de los participantes? Porque me parece que lo puedes hacer ya que sos el anfitrión, porque se escucha mucho ruido, ¿sabes? Y es un poco como que distrae un poquito. Sí, sí, pero el tema, gracias Delfina, ¿no? Sí. El problema es que después se complica si quieren intervenir. Entonces yo lo que No, les pero la pedí, persona lo puede volver a como ok, desmutear. Lo que pasa es que se ah, escucha como un montón de ruidos y me cuesta un poquito seguirte ok, con los ruidos de fondo. muy bien. Entonces, a ver, yo sé cómo mutear, silenciar el mío, pero ¿cómo hago para silenciar el resto, a todo el resto? ¿Saben dónde estaría el clic?
Bueno, no sé, o si no, si cada uno solo se puede tomar 2 segundos Tenés para que ir a la chequear que parte de estén. participantes y cliquear sobre el usuario que quiera silenciar. Y ahí puedes poner silenciar y después la persona por su cuenta se puede desilenciar. Ok, ok, perfecto, gracias. Disculpen la interrupción. No, no, no. A ver, un segundo. Participantes. Bueno, no, no, no. Ah, Hola, silenciar. igual el Ah, ok. micrófono. Sí, Ay, ya, ya. Ahí está, ahí está. Ahí lo logré. Así que, bueno, avisen si quieren intervenir. Pero les decía que digamos, el método de preciado es bastante diferente de una reconstrucción histórica o historicista a la Laqueur, ¿no? Sino que más bien nos lanza al seno mismo de digamos, la experiencia de digamos, de la modernidad, ¿no? Donde la tecnología, que es parte del propio desarrollo de la sociedad capitalista, posibilita un conjunto de nuevas prácticas, ¿no? Donde metáforas mecánicas dicen, habilitan la posibilidad de performatividades paródicas y miméticas que al mismo tiempo son constitutivas, ¿sí? De nuevos modos de la experiencia y de la gestión y de la autorrelación y de los vínculos que están relacionados con un más allá del organismo biológico. Entonces, la misma experiencia social en el orden capitalista pone en cuestión esa distinción entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Que es tan central en la constitución de la idea misma del sujeto moderno. Ustedes han visto en perspectivas filosóficas, ¿no? Como incluso en el largo plazo, ¿no? Extendiendo, digamos, más allá del periodo moderno, el alcance de la noción de sujeto, la diferenciación entre un orden intelectual o un orden anímico, el alma, el pensamiento y el cuerpo, ¿no? Como lugar, digamos, de la opacidad, de la resistencia a la razón o a la claridad del pensamiento eran centrales, ¿no? Para la definición del sujeto moderno, y luego nosotros hemos visto muy rápidamente cómo existen un conjunto digamos, de incidencias de esta misma distinción que son relevantes para justamente mostrar la historicidad y el carácter político de esa misma distinción, como esa diferenciación entre el pensamiento, la abstracción, la razón, por un lado, y el cuerpo, la pasión, el sentimiento, digamos, lo indomesticable en el cuerpo. Por otro lado, se reiteran como lógicas de clasificación y de expulsión, de frontera, de diferenciación con aquello que no es el sujeto, las mujeres, los esclavos, los afectos, ¿no? Las masas, las multitudes, ¿no? Todo aquello entonces que es expulsado y que es constitutivo, ¿no? Ese exterior constitutivo sin el cual esa compacidad o esa consistencia del sujeto no se sostiene. Bueno, aquí hay digamos, se pasa en el uso o en la subversión tecnológica como una posibilidad de la experiencia capitalista, dice Preciado, de la máquina viva, ¿no? De la idea de que existe una máquina viva, como en Descartes, ¿no? Ustedes pueden encontrar en Descartes o en Thomas Hobbes, a la producción de sujetos y de incluso de relaciones corporales que desde esa idea, ¿no? De un sujeto que posee características biológicas naturales, aparecen como monstruosidades, ¿no? O como construcciones puramente artificiales y artificiosas que, sin embargo, señala Preciado, todas las formas vinculadas a los géneros y a la diferencia sexual son transformadas en prótesis, ¿no? Y esta es una peculiaridad que podríamos, por un lado, relacionar con los modos en los cuales
el mismo concepto de sociedad capitalista se vincula con la tecnología, y en el caso de Marx esto es interesante porque, si bien por un lado el desarrollo tecnológico aparece asociado, es un momento de la expansión del capital, según el análisis de Marx, la acumulación de valor, lo podríamos fenoménicamente entender en el enriquecimiento capitalista, la acumulación de ganancias, tiene una fuente que es la explotación del trabajo humano. Pero la competencia entre capitalistas o intercapitalistas y la búsqueda de mayores niveles de riqueza, de ganancia, perdón, de ganancia capitalista, supone un uso creciente de tecnología en términos de incrementar la productividad del trabajo, ¿sí? Esto supone que el desarrollo tecnológico no es un acontecimiento que emerge más allá de la relación del capital, sino que se interna a la misma experiencia capitalista. Esto genera una dinámica de la producción de tecnología que no se puede encontrar en otras sociedades. El desarrollo tecnológico es intrínseco a tal punto que, y esto lo podemos ver empíricamente, la invención el uso de la técnica en la experiencia social en nuestras sociedades no tienen paralelos en ninguna otra sociedad, ¿sí? Pero esto es ambiguo, a diferencia de otros enfoques, como por ejemplo ustedes pueden encontrar, no sé si leyeron en perspectivas filosóficas el texto de Martin Heidegger sobre la época de la imagen del mundo, ¿no? Y otros textos sobre la técnica. Ustedes encuentran en Heidegger una impugnación de la técnica, ¿no? Como un aspecto digamos, de la experiencia moderna que reduce la autenticidad de la experiencia. En el caso del análisis de Marx es ambivalente, porque por un lado, en efecto, la multiplicación tecnológica emerge como un momento de la dominación y la autoexpansión alienada, es decir, automática, de la relación social capitalista. En tal sentido, es independiente de la generación de las necesidades humanas, no está destinada a digamos, liberar a los individuos y a los grupos de la explotación, sino que más bien están desarrolladas a partir de una búsqueda de una mayor ganancia, ¿sí? Que conduce a procesos de creciente desigualdad, ¿no? Hay estudios que muestran, bueno, el libro de Piketty, El capital en el siglo XXI, lo señaló con trabajo estadístico hace 7 años, como en los últimos 300 años, que es el periodo que analiza Piketty, la sociedad capitalista, en lugar de reducir los niveles de desigualdad, los ha incrementado de una manera brutal, ¿no? Aunque efectivamente transformando la propia modalidad de existencia, ¿no? de las poblaciones. Es cierto que los niveles de consumo que hoy tenemos son radicalmente diferentes de los que experimentaban las poblaciones en el siglo XVIII. Si nos vemos en nuestra propia fenomenología de la experiencia en la cual estamos utilizando, por ejemplo, una computadora e internet para comunicarnos en estas condiciones, evidentemente el progreso, la noción de progreso en la sociedad burguesa no es una mera arbitrariedad. Y sin embargo, los niveles de distribución de la riqueza entre el siglo XVIII y el siglo XXI son mucho más brutales, ¿sí? Y esto obedece a una dinámica que no está buscada solamente por los individuos, no se puede atribuir a condiciones psicológicas, ¿no? Como la codicia de los banqueros o de los organismos financieros internacionales, sino a una dinámica objetiva, ¿no? Donde ya en este proceso social, los individuos no son los fundantes de estos procesos, no son ni Bill Gates ni Jeff Bezos, sino que son los capitalistas, aparecen como órganos
¿no? En el automovimiento objetivado de estas fuerzas sociales globales, que es lo que denominamos la relación capitalista. Ustedes saben que desde ya fines del siglo XIX se comienzan a crear las sociedades por acciones. Entonces el capital ya no es como aparece todavía a principios del siglo XX en el economista Schumpeter, ¿no? Y que uno puede encontrar en el sentido común de ciertos liberalismos extremos, ¿no? Como por ejemplo, el economista mediático Milley, ¿no? Donde el capitalismo son capitalistas individuales que buscan, ¿no? La innovación, sino más bien que al menos desde el análisis de Marx, los nombres de los individuos capitalistas, digamos, representan una función, ¿no? Entonces, estas sociedades globales por acciones pueden cambiar de dueños, de la composición de su accionariado, pero lo que persiste es la maquinaria, ¿no? En la cual los capitalistas van ocupando ciertas funciones, pero en algunos casos son desplazadas, ¿no? De las mismas, sin que se altere la lógica del automovimiento, ¿no? De estos capitales. Ahora bien, este proceso, que para Marx tiene efectivamente estas dimensiones, sin embargo posee una ambivalencia porque produce también, más allá de las propias intenciones, del proceso de acumulación. Y entonces genera, a través del desarrollo de las posibilidades tecnológicas, potencialidades, entre las cuales podemos ver esta misma dimensión subversiva respecto de las clasificaciones tradicionales de género, de corporalidades y de sexualidades, que Preciado nos pone nos plantea como un devenir también ambivalente, ¿no? Pero donde el énfasis está puesto por parte de su argumentación justamente en esa eficacia protésica, ¿no? Que no viene a reemplazar, ¿no? Un miembro ausente, sino transformando el mismo concepto de lo que es sería una sensibilidad humana y, por lo tanto, buena parte de los fundamentos o los soportes, diría yo, del sujeto, de la concepción moderna de sujeto. En Texto Yonki se produce una ampliación, creo yo, de ese análisis a partir del consumo de ciertas hormonas, ¿no? Que Preciado estaba realizando en su propio cuerpo. Lo que ella plantea allí es una autoteoría, ¿no? O una autoficción, ¿no? Y esto es interesante, nos plantea un desafío para el análisis que yo les vengo proponiendo en general en este seminario, que tiene una clara orientación sistémica, ¿no? Pero también, como vimos, en la experiencia social de nuestra época, de nuestra experiencia capitalista, también es el momento, es la época de la emergencia del individuo. Es decir, la sociedad capitalista no es, al menos desde el análisis que propone Marx, no es una suerte de un monstruo maligno que nos oprime permanentemente, también nos libera, también nos proporciona instrumentos y condiciones para vidas más emancipadas. Por ejemplo, en torno a los roles tradicionales de vínculos afectivos, familiares, sexuales, de género, todas esas posibilidades están abiertas incluso para aquello que pareciera lo más, el límite imposible de esta misma sociedad, que es emanciparnos del trabajo, es decir, ese mismo desarrollo tecnológico productivo que se incrementa de una manera exponencial, a la vez que conduce a la acumulación del todo capitalista, de esa totalidad que es el mercado mundial, también crea las condiciones de posibilidad del fin de la sociedad capitalista basada en el trabajo humano asalariado. ¿Por qué? Porque esto ya se calculaba hacia fines de la década del 60. Por supuesto es muy discutible, pero en esa época ciertos estudios habían propuesto que con un trabajo de 3 días a la semana, el sistema social se podía mantener
sin autodestruirse. Es decir, que digamos, una propia organización humana con otras líneas sociales podía perdurar y preservarse con una cantidad de trabajo mucho menor al que se consideraba o al que efectivamente la experiencia mostraba que se realizaba. Y creo que esto hoy se ha radicalizado mucho más, es decir, que esta misma productividad de la sociedad capitalista podría liberarnos de buena parte del trabajo, no plenamente, no absolutamente, pero sí podríamos vivir sin trabajar, al menos en los términos en los cuales hoy lo hacemos, y con todas las consecuencias de la desigualdad, ¿no? de la multiplicación del fenómeno del hambre, por ejemplo, en un momento en el cual la productividad económica es extraordinariamente más elevada que en otras épocas en las cuales las hambrunas eran sistemáticas, ¿no? Como los siglos XIII al XV, periódicamente las poblaciones sufrían periodos de hambruna, que eran vistas como cíclicas y naturales, ¿no? Con enormes cantidades de muertes. Esto hoy no es algo necesario, sino que es más bien un producto de las dinámicas desigualitarias que acompañan a la extraordinaria capacidad de reproducción de la sociedad capitalista. Pero aquí hay una ambigüedad constitutiva, ¿no? Y justamente en Texto Yonki lo que me parece interesante es que por un lado Preciado digamos, retoma esta tendencia, que es una tendencia objetiva. Para Preciado esta transformación donde digamos, la desnaturalización hace que el sexo ya no sea una expresión de la naturaleza, sino dice de un sex design, ¿no? de un diseño del sexo, a partir, por supuesto, de la búsqueda otra vez, ¿no? de la valorización capitalista. Digamos, este capitalismo fármaco-pornográfico no tiene como una intención de quienes lo llevan adelante, quienes lo promueven, de emancipar a los individuos o a las comunidades de los roles tradicionales, sino más bien acumular capital. Solo que en la tesis de Preciado, y en esto sigue a una reinterpretación de Marx por parte de los teóricos italianos que leen a este texto de los Grundrisse, ¿no? Como una primera elaboración de una tendencia mucho más generalizada, presente al menos desde mediados del siglo XX, en el cual la producción ya no está, como en la época de Marx, restringida a la fábrica, ¿no? y a la explotación del trabajo asalariado de la clase obrera, sino más bien ha salido del ámbito de la fábrica para extenderse al todo de la sociedad, y donde ya no hay una temporalidad, que es la temporalidad específica del trabajo, y luego el tiempo fuera del trabajo se puede dedicar al descanso o al ocio o al tiempo libre, sino que es una producción que atraviesa el conjunto de la temporalidad de la experiencia humana. Esa misma fase reciente de la sociedad capitalista habilita, ¿no? esta emergencia, ¿no? de nuevos modos de la experiencia subjetiva, de la experiencia sexual, erótica, de género, y de los modos en los cuales se experimenta la misma corporalidad, es decir, nuestra misma idea de la corporalidad biológica ha sido transformada a través de estos mecanismos digamos, carnales, digitalizables, ¿no? en una experiencia que ha devenido, por un lado, que en su dimensión de control fármaco-pornográfico supone una reducción de la subjetividad a un momento de la expansión del valor capitalista, al mismo tiempo en una transformación de la misma idea, ¿no? del sujeto. Y esto creo que es interesante porque, otra vez, muestra la ambivalencia de la relación social capitalista, no una condena conservadora o reaccionaria que procura volver a una autenticidad o una originalidad presocial, no histórica o prediscursiva, sino más bien potenciar las posibilidades que al mismo tiempo que crea la relación social capitalista cierra y obtura, ¿no? Este biocapitalismo, que como señala Preciado, supone
posibilidades que están abiertas y al mismo tiempo ocluidas, ¿no? Y en este punto es donde, digamos, cede, por así decirlo, la eficacia de un diagnóstico epocal, de una explicación de las condiciones, de las posibilidades del sujeto, y emerge, yo diría, el momento de la política o el momento de la acción cultural, ¿no? Y esto es característico de buena parte de estos diagnósticos que nos muestran, ¿no?, la emergencia de una nueva época, de una objetividad que habilita posibilidades subjetivas y de la experiencia múltiples, pero donde no se advierte cómo se produce ese pasaje, ¿no?, de lo que en distintas formulaciones aparece como la nueva época del capitalismo, la nueva fase, sea que se denomine la modernidad líquida, la sociedad del riesgo, el capitalismo fármaco pornográfico, la sociedad postindustrial. Bueno, existen múltiples maneras de poder, digamos, hacer un diagnóstico de nuestra época. Quizás la fórmula más exitosa ha sido la de una sociedad postmoderna. Pero otra vez, la cuestión es, bueno, ¿qué hacemos con eso? Ante esa ambivalencia, cómo intervenimos o cómo actuamos, y creo que el diagnóstico nos genera, diríamos, esa respuesta ante la ambivalencia. Esto solo puede ser resuelto políticamente, ¿no? Y ahí se abre otro orden de discurso, otro orden del pensamiento y de la acción. Bueno, opiniones, preguntas, intervenciones, críticas. Yo tenía una pregunta. Perdón. Mayra No, creo que levantó la mano. No, no pasa nada. Pregunta primero, después yo pregunto. Bueno, gracias. No, quería saber si cuando Preciado escribe solamente teniendo en cuenta a la burguesía o la clase social media alta, porque algo que yo noto, por lo menos, o lo que me resuena un poco cuando leo sus textos, es que me cuesta entender cómo entraría, como, digamos, para decirlo de una manera, no sé, a los pobres, digamos. Porque, por ejemplo, no sé, en un apartamento en Urano, me parece que hace mucha falta una lectura transversal, porque para un análisis que supuestamente hace mucha hincapié en la biopolítica y en una lectura de Marx, de todas estas cuestiones, sigue hablando de, no sé, como de cosas a las que solo tendría acceso cierta parte de la sociedad, ¿no? Como que, por ejemplo, cuando se queja de que no puede tener acceso a su dosis de testosterona y dice, bueno, después me tomé un avión, me fui a Londres y la conseguí. Bueno, por supuesto que las personas trans pobres quedan muy por fuera de esa posibilidad. Entonces, me pregunto hasta dónde llega su análisis marxista y biopolítico, o si está dejando a propósito afuera todos esos sectores de la sociedad. Bueno, gracias, Delfina. Creo que es una pregunta muy impertinente, ¿no? Muy pertinente. Bueno, el libro al cual ella hacía referencia es un libro mucho más reciente, un apartamento, dice, ¿no?, en Urano, que es Crónicas del Cruce, donde cuenta justamente los pasajes y los momentos, ¿no?, de Beatriz Apolvé, que era un texto que yo había pensado en dar en la versión, digamos, presencial de este seminario, donde disponemos de más tiempo, más posibilidades de intercambiar. En general, suelo dar algún texto documento, ¿no? Y creo que esas crónicas, que en realidad es una recopilación de notas periodísticas que Preciado escribió durante varios años, para el diario Liberación, que es un diario, algo como un Página 12 francés. Sin embargo, yo creo, Delfina, que en ese mismo texto, en ese mismo artículo, Preciado reconoce, ¿no?, el privilegio que ella tiene de poder hacer eso. Pero tenés razón respecto de que no hay una elaboración sistemática de cuáles son los límites
de esas posibilidades, ¿no? Y que en buena medida, y este es el recorte de clase, ¿no? Para simplificarlo o conceptualizarlo, podríamos señalar, digamos, que estas eficacias del capitalismo fármaco-pornográfico, y que en un apartamento en Urano incorpora a ella, o él, no hay que elegir allí, ¿no? Pero Preciado incorpora la dimensión tanática, ¿no? Y mortífera, ¿no? De la sociedad capitalista, revela justamente la ambivalencia, ¿no? Es decir, que por un lado la sociedad capitalista habilita una multiplicación y una subversión de las imágenes tradicionales y las formas de la experiencia heredadas de la modernidad, pero por otro lado también las coarta, también las limita. Es la misma sociedad la que hace que estas posibilidades estén abiertas a una multiplicidad de las formas del sujeto, y al mismo tiempo es esa sociedad con sus desigualdades y con la reintroducción permanente de nuevas modalidades de clasificación, la que digamos, recorta esas mismas posibilidades, ¿no? Y esta es una ambigüedad irresoluble en la sociedad capitalista, porque digamos, al mismo tiempo que abre, encierra.